pues, supuestamente santos los idolatramos mucho, y sobre todo a la Virgen María. Y yo crecí adorando a la Virgen María. O sea, yo creía que la Virgen María era algo muy especial. Increíble, esta católica murió y fue al infierno por idolatrar a la Virgen María. Volvió para contar lo que sucedió. Inmediatamente me transporté hacia un túnel, y en el túnel no había luz, era totalmente oscuro, totalmente era como si tú entraras a una cueva. Era una cueva totalmente negra, o sea, no veía mi palma de las manos, no veía mi cuerpo, no lo veía, y pude entender que yo estaba pasando por otra parte, que no era que yo no estaba experimentando que estuviera viva, porque dije, ¿estoy viva o estoy muerta? Y me toqué la palma de mis manos y me traspasé, los dedos traspasaron mi mano, era como transparente, y salía mi mano hacia el otro lado, y supe que no había carne. O sea, dije, no me toco la carne, o sea, estoy muerta, o qué está pasando conmigo. En ese momento sentí unas presencias, las voces de unas presencias que empezaron a burlarse, empezaron a reírse detrás mío, y decían cosas muy feas, decían, tú eres una mala persona, tú eres lo peor, tú te mereces estar aquí. Y yo decía, ¿quiénes son ustedes? Y ellos no me decían nada, no me decían absolutamente nada, solamente se reían, ja, 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 y se burlaban y se burlaban y se reían, y cada vez se iban aproximando más hacia mí, y yo trataba de huir de esas presencias porque me dio ya mucho miedo, porque eran se sentía como presencias de voces de monstruos. Y el problema fue que cuando ellos se trataron de acercarse, yo traté de pasarme hacia el lado derecho, y me tropecé con una pared. Luego corrí al frente y corrí hacia el lado izquierdo, y me tropecé otra vez con otra pared. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que sí era un túnel, que yo estaba metida dentro de un túnel, y al fondo de mí, detrás, veía como fuego. O sea, sentía como el calor de fuego, de llamas, y sentía y oía gritos que se estaban como torturando, o sea, de personas que se estaban torturándolas. Entonces yo oía esos gritos y sentí mucho miedo en ese momento, no sabía dónde estaba, y les dije a ellos, a las presencias, ¿dónde estoy? ¿En dónde estoy yo? Y dijeron, ¿tú no sabes? Yo les dije, no sé dónde estoy. Entonces me dicen, tú estás en las puertas del infierno. Ahí cuando ellos me dijeron eso, yo quedé totalmente en shock, que no sabía qué hacer. Yo dije, no, yo no puedo estar en las puertas del infierno, yo soy una buena persona, yo no me puedo morir. Ellos dijeron, sí, tú estás muerta, y tú vas a estar para siempre en este sitio, no vas a tener ninguna otra forma de vivir. O sea, la única forma de vivir es eternamente en este sitio, y para tu eternidad en esta tortura. Vas a estar torturada todo el tiempo, te vamos a torturar todo el tiempo. Yo dije, ¿cómo así que me van a torturar? Que no entiendo. Y entonces las presencias me cogieron y me jalaron los brazos y empezaron a arrancarme la piel. O sea, tenían unas pezuñas que son con unas uñas larguísimas, y empezaron a arrancarme, o sea, todo el brazo, cada brazo era como que me lo estaban despedazando. O sea, yo sentía mucho dolor, porque cuando tú estás muerto te sientes, o sea, sientes más que si estuvieras vivo, sientes, los sentidos se te agudizan, o sea, se agudizan más porque sientes más el dolor físico, y hueles más el olor o sea, que yo sentía era un olor, porque esas presencias olían a pura muerte, olían a rata, como rata, era un olor horrible, y yo sentía que estaba realmente en un sitio muy feo, muy horrible, y yo les decía a ellos, déjenme, por favor, suéltenme, y ellos no me querían soltar. Entonces yo lo único que me acordé, porque yo en ese momento yo era una persona católica, yo asistía a la iglesia católica, y yo pensaba que eso estaba bien, que ser católico para mí era lo mejor, era la iglesia en que creció mi familia, y yo crecí en una familia católica. Yo iba todos los días a la iglesia y asistía a la iglesia los domingos, pero no estudiaba la Biblia. Yo realmente no la leía, yo solamente leía, escuchaba el mensaje, y leía nada más la parte que el sacerdote nos daba como mensaje, y así nomás, no estudiaba más profundamente la Biblia. Entonces estaba realmente haciendo como dicen, era una católica, pero de apariencia cristiana. O sea, no era realmente cristiana, era solamente como cumplir con un rito, con un cumplimiento, y los domingos a misa, y nada más, solamente eso. Y ponía, o sea, mi casa estaba llena de estatuas, estaba llena de la Virgen María, estaba llena de Santa Teresita, San Martín de Porres, San Gregorio, y idolatrábamos mucho en la casa a esos santos, pues, supuestamente santos, los idolatrábamos mucho, y sobre todo a la Virgen María. Y yo crecí adorando a la Virgen María, o sea, yo creía que la Virgen María era algo muy especial. ¿Y qué pasaba? En el infierno, cuando yo estaba ahí en el túnel, las presencias me decían,
tú dejaste de cumplir los mandamientos de tu Dios. Y por eso estás acá, porque tú dejaste de cumplir los mandamientos de Dios, de tu Dios. Y yo decía, pero ¿cuáles son esos mandamientos? Yo no sé cuáles mandamientos yo dejé de cumplir. ¿Por qué me merezco el infierno? Si yo no he matado, yo no he hurtado, yo no he hecho, no he fornicado o lo que sea. No, yo pensaba que todo estaba bien en mi vida, pero había hecho otras cosas que no estaban de acuerdo a los mandamientos. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento yo, cuando me estaban torturando, cuando me estaban quitando la piel, yo lo único que pensé fue en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración que está en Marcos, en la Biblia. Yo dije, voy a empezar a orar. Y dije, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada vez que iba a decir algo, los demonios me torturaban más y más, y me arrancaban más, y yo gritaba, pero yo seguía, yo insistía, yo decía, no, yo no voy a quedarme aquí. Yo sé que hay un Dios que me va a perdonar. Yo sé que hay un Dios que me va a tener misericordia y me va a perdonar y me va a sacar de este infierno. Yo no puedo quedarme aquí la eternidad, no me puedo quedar en la eternidad en este infierno. Y seguí y perseguí hasta que terminé el Padre Nuestro. Cuando terminé el Padre Nuestro, me acordé que el único nombre que hay sobre toda la tierra, sobre todo el universo, es el nombre de Jesús. Y yo les dije a ellos, yo sé que hay un nombre sobre toda la tierra y sobre todo el universo que es más poderoso que ustedes. Y yo voy a implorarle a ese nombre que me quite de aquí, que me saque de aquí, de este infierno. Y ellos decían, no, tú te vas a quedar acá, tú no tienes esperanza, tú te vas a quedar aquí por toda tu eternidad. Yo decía, no, yo sé que si le digo a él que me salve, él me va a salvar. Y empecé y dije, por primera vez dije, Jesús, please, por favor, sálvame, por favor, sálvame. Y en ese momento nada pasó, en la primera vez nada pasó. La segunda vez le dije, ellos seguían diciendo, no, usted no va a salir de aquí, usted se va a quedar aquí todo el tiempo. Y yo dije, no, yo voy a salir de aquí. Y la segunda vez, Jesús, por favor, ayúdame, yo te pido que me perdones todos mis pecados, todo lo que he hecho malo en mi vida, perdóname, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Si he tratado mal a alguien, si he olvidado alguno de tus mandamientos, si he incumplido alguna cosa que no debía hacer de tus mandamientos, yo te pido que me perdones y me muestres cuál es la verdad, cuál es el camino para poder santificar mi vida, para poder estar con tu presencia, estar en tu presencia. Yo no quiero quedarme aquí. Entonces le dije otra vez, Jesús, por favor, sálvame. Nada pasó. Segunda vez nada pasó. Y yo estaba llorando, clamando a Dios por misericordia. Y ellos ya me estaban arrastrando hacia el fondo del túnel. Ya iba a llegar al momento en que ellos me iban a lanzar al fuego eterno. Y yo sentía que ya me iba a quemar, que ya me estaban quemando esas llamas. Ya sentía las llamas sobre mi cuerpo casi. En ese momento lo único que dije, Jesús, te prometo, voy a seguirte para toda mi vida. En toda mi vida voy a seguir solamente tu palabra y voy a seguirte, te prometo que voy a ser fiel a ti, pero dame una oportunidad, una sola oportunidad para vivir más y para poder cambiar mi vida, pero sálvame, quítame de aquí, sácame de aquí, por favor. En ese momento, los demonios se fueron, se me dejaron libre y yo quedé, wow, ¿qué es esto? O sea, algo pasó y ya el túnel no era túnel, el túnel se abrió y era un camino espectacular. Era como si tú fueras hacia un jardín, como si tú estuvieras en un jardín lleno de flores divinas, preciosas, que nunca en mi vida yo había visto esas flores. O sea, parecía que estuvieran bailando, o sea, estuvieran como danzando y al mismo tiempo cantaban, oh sana, oh sana, oh sana en las alturas, oh bendito sea el Salvador, bendito es nuestro Señor Jesús, Jesucristo. A Él se le debe toda la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y sentí el amor de Dios Padre hacia mí y me dijo, hija, tú sabes, ahí en ese momento se presentó Jesús ahí enfrente de mí, me dijo, para un momento, espera. Y yo paré y me dice, ¿tú sabes hacia dónde ibas? Y le digo yo, sí, iba hacia el infierno. Y me dice, sí, tú te ibas a condenar al infierno. Y le digo, ¿pero por qué? Si yo supuestamente era una buena persona, yo iba a la iglesia y yo comulgaba y yo me confesaba y todo eso. Y me dice, no, espera, te muestro tu vida. ¿Y qué pasa? Empieza y me muestra mi vida en una película, como en una película que tú ves así en el cinema, y empezó a decirme, mira, esta parte que tú estabas cuando tú tenías esta edad, 10 años, estaba mal porque tú le mentiste a tus papás para hacer otra cosa. Esta mentira, esta pequeña mentira aquí en el cielo es una gran mentira, es un gran pecado. Entonces yo nunca me imaginé que por decir mentiras, que por pensar una cosa mala acerca de alguien, de tu amigo o algo, eso fuera un pecado en el cielo, y es un gran pecado en el cielo. Y me dice, y lo peor de todo es que tú idolatrabas a mi madre, a la Virgen María. Y le digo yo, sí, pero eso está mal. Y me dice, sí, eso está muy mal, porque tú no debes idolatrar a nadie, a ningún santo, ni siquiera a mi madre, porque el único que se merece la honra y la idolatría que tú le debes dar es a mí, a la gloria. Tú únicamente debes darle la honra a Dios, no a la Virgen, no a los otros santos, no a otras imágenes. Y yo dije, oh sí, Padre, tú tienes toda la razón. Y